Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, la idea de hoy es hablar un poquito de lo que es la liberación de la ventilación mecánica, también llamado desvinculación o weaning. Así que la idea fue estructurarlo en una breve introducción, hablar de las dos clasificaciones que hoy en día están disponibles. Una es la ICC, que es la del Consenso de Conferencia Internacional, y otro que es la WIN, que es el Winning According a New Definition, que es otra forma de clasificación. Algo muy breve de lo que son las pruebas de despertar y respiración espontánea, los criterios de inicio y de falla de Winning, algo muy breve de extubación y de decanulación, y unas conclusiones finales. Entonces, si nosotros tenemos que definir qué es el Winning o qué es la liberación de la ventilación mecánica, es un proceso completo donde se libera al paciente de lo que es el soporte ventilatorio y hay una retirada o una remoción del tubo endotraqueal, en caso de que tenga tubo. En caso de que tenga cánula sería decanulación, pero va a implicar en este caso los dos procesos. El proceso de weaning va a constar de varios pasos. En un primer inicio vamos a tener el ingreso del paciente a la unidad de terapia intensiva. Como primer paso va a ser el tratamiento de la falla respiratoria aguda o el tratamiento de la patología que lo llevó a la ventilación mecánica. Después vamos a tener una fase 2, donde uno comienza a sospechar que esa patología que lo llevó a la ventilación mecánica está en vías de resolución. Una fase 3, donde el equipo tratante ya considera que ese paciente está en condiciones de iniciar weaning. Después una parte 4, que es la pre, o esto está en inglés, que es Spontaneous Breathing Trial. Una fase siguiente que es la fase de extubación, y acá tenemos dos caminos. El paciente puede evolucionar bien, que se le daría el alta, o el paciente puede evolucionar desfavorablemente y se tiene que reintubar. Acá cabe destacar dos salvedades. Dependiendo del autor y de donde se lea la evidencia, van a considerar dos comienzos de weaning diferentes. Por ejemplo, Andrés Esteban va a considerar el comienzo de weaning cuando el equipo tratante toma la decisión de iniciar. Es decir, médicos kinesiólogos consideran que en el día de la fecha el paciente va a comenzar weaning, independientemente de si hace pre o no. Y por otro lado, Bowles, que es el autor de la Task Force, que mencionamos frecuentemente, él dice que el weaning va a comenzar cuando comience la pre, o esta prueba de respiración espontánea. Y lo que no es un dato menor es el tiempo que lleva el weaning. Representa casi entre un 40 y un 50% del total de la duración de la ventilación mecánica. Es decir, la mitad del tiempo se la vamos a destinar al weaning, lo cual es un dato bastante importante. Y después nos encontramos con dos circunstancias que podemos tener. Por un lado, el retiro prematuro de la ventilación mecánica o el retiro tardío. Ambas van a traer importantes complicaciones. Dentro de lo que es el retiro prematuro, vamos a tener que el paciente puede cursar con una alteración del intercambio gaseoso, puede generar fatiga de los músculos respiratorios, que se terminen agotando, podemos tener una dificultad al momento de restablecer esa vía aérea artificial, y en aquellos casos donde se logre reintubar, lo que vamos a tener es, consecuentemente, mayor mortalidad, ¿sí? En comparación a un sujeto que se extuba exitosamente y se va al piso o se va a su casa. Y en contrapartida, tenemos el retiro tardío de la ventilación mecánica, que también trae aparejado complicaciones. Entre ellas tenemos infecciosas, como es la neumonía asociada a la ventilación mecánica, o hoy en día ya se conoce que es asociada a la interfaz, al tubo o a la cánula de traqueostomía. La lesión de vía aérea, que puede tener múltiples tipos de lesiones, que esto es algo de lo que charlábamos en interfaces, puede tener colapso dinámico, puede tener estenosis, granulomas, múltiples lesiones que nos van a dificultar el proceso, puede tener injuria asociada a la ventilación mecánica, como es la bili, e incluso va a tener mayor mortalidad, porque va a tener más días de ventilación mecánica, más riesgo o más posibilidades de tener infecciones, con lo cual ninguno de los dos escenarios son los que nosotros deseamos o buscamos. Al momento de clasificar el weaning, nos vamos a basar, por un lado, en la Task Force, que es el trabajo de Bowles, que es la clasificación del ICC que les mencionaba ahora. Y lo divide en tres grandes grupos. Tenemos el weaning simple, que después de la primer pre se hace una extubación exitosa. Esto ocurre casi en el 70% de los pacientes, con una mortalidad en UCI que es bastante baja, es solo de un 5%.
Después tenemos lo que es el winning dificultoso, que son aquellos pacientes que requieren menos de 3 pruebas de respiración espontánea o menos de 7 días desde que inicia la primera prueba. ¿Sí? Tenemos criterio en cantidad de 3 o criterio temporal de días. Y por otro lado tenemos lo que es el winning prolongado, que son aquellos pacientes que requieren más de 3 pre o más de 7 días desde que se realizó la primer pre. Ahora bien, estos pacientes, tanto winning dificultoso y prolongado, son el 31% de los pacientes, siendo dificultoso un 15% y siendo el prolongado un 16%. La mortalidad que tienen estos dos grupos es bastante más elevada, es un 25% en comparación con lo que es el winning simple. Así que, dependiendo del tipo de winning, va a ser la mortalidad que van a tener en la terapia. Y después, este sistema de clasificación lo que establece es varias definiciones. Dentro de ella, cuando se considera un winning exitoso, que es cuando removemos la vía aérea y ya el paciente no tiene un soporte ventilatorio 48 horas posteriores a que se haya extubado. El winning fallido es aquel paciente que es incapaz de tolerar la ventilación espontánea sin un soporte ventilatorio. Y cuando hablamos de extubación fallida, es la necesidad de volver a colocar el soporte ventilatorio a través de una interfaz invasiva, ¿sí? Y eso se va a dar dentro de las 48 horas posteriores a la extubación. Y siempre está bueno tener en mente algo de epidemiología o los porcentajes de extubación fallida para, al momento de analizar nuestros datos, ver dónde estamos parados. Lo que informa la literatura, en este caso es Bowles, es una tasa de extubación fallida entre un 2 y un 25%. Es decir, de cada 10 pacientes que extubemos en condiciones óptimas, probablemente 2 de ellos nos fallen. Entonces lo que hicimos fue compararnos con la literatura ya por el año 2015, cuando analizamos los datos de ventilación mecánica invasiva. Y lo que vimos es que los datos internacionales en winning simple es casi un 70%, en comparación con nosotros que en ese momento teníamos un 46%. Si hablamos de winning dificultoso a nivel internacional o de Taxford, menciona un 16% y nosotros tenemos casi un 30% de winning dificultoso. Y en cuanto a lo que es el winning prolongado, lo que informa la literatura es un 15% y nosotros tenemos un 25%. Así que así estábamos hace 6 añitos atrás. Por otro lado, hay otra clasificación que es la WIN, donde los clasifica de diferente manera. Y tiene algunas particularidades respecto a la Taxford que ahora las vamos a ver. Es mucho más inclusiva y más abarcativa. Con la Taxford hay algunos pacientes que nos quedaban por fuera y no sabíamos bien dónde clasificarlos. Ellos establecen un grupo 0 o grupo no winning, que es aquel paciente que no tuvo intento de separación del ventilador. Es aquel paciente que está tan grave que nunca llegó a comenzar el proceso. Después tenemos el grupo 1, aquellos donde el destete finalizó en el primer intento de separación dentro de las 24 horas. El grupo 2, el destete finalizó en más de un día, pero en menos de 7 días después del primer intento de separación. Y por otro lado está el grupo 3, que el destete no terminó después de haber tenido el primer intento de separación 7 días después de eso. Con lo cual, acá vamos a tener dos grandes grupos. El grupo 3A es donde el destete finalizó de manera exitosa, y el grupo 3B, donde el destete todavía es prolongado sin éxito, es decir, el paciente sigue bajo ventilación mecánica. Ahora bien, tenemos este gráfico que nos proponen los autores de la WIN, donde tenemos, comienza la ventilación mecánica invasiva, acá coloreado en azul, y tenemos el grupo de no winning. Este grupo de no winning incluyó 658 pacientes. Tiene una media de ventilación mecánica de 3 días y una mortalidad altísima. Es del 86%, que me parece que va de la mano con esta incapacidad de iniciar winning debido a la severidad de la patología que lo llevó a la ventilación mecánica. Después, por otro lado, tenemos el grupo 2, que dijimos que era desde el primer intento de separación hasta un día, o sea, día 0 y día 1. El winning se va a considerar exitoso de dos maneras, si el paciente sobrevive o si el paciente fallece, ¿sí? Y acá incluyeron 1.500 pacientes. Tienen una media de ventilación mecánica también de 3 días, pero una mortalidad del 5%, que es exactamente igual a la mortalidad que informa la Taxford.
Después tenemos un grupo 2 que va desde el día 2 hasta el día 6. Lo mismo, es exitoso el weaning, si el paciente sobrevive o si muere, que eso antes no se consideraba así. En este grupo 2 incluyeron más de 200 pacientes, la media de ventilación mecánica son de 9 días y la mortalidad es del 16%. ¿Sí? Igual a lo que propone la Task Force. Ahora bien, en el último grupo, que es el grupo 3, el que todavía puede seguir bajo ventilación mecánica, incluyeron más de 200 pacientes y los días de ventilación mecánica tienen una media de 19 días y la mortalidad aumentó a casi un 30%. Es decir, conforme aumenten los grupos de weaning, a mayor severidad, más días de ventilación mecánica y más mortalidad van a tener. Con lo cual, para esta nueva definición, tenemos nuevas formas de definirlo. Por un lado tenemos el destete, que para ellos comienza en el primer intento de separación del ventilador. Y acá no importa la modalidad, no importa si es en tubo en T, no importa si es en soporte, no importa si es tubo en T electrónico, no importa si es IPAP. Y va a finalizar con lo que les mencionaba hoy, si yo lo separo de manera exitosa del ventilador o si el paciente muere. En cuanto a lo que es intento de separación, tenemos en los pacientes con tubo orotraqueal, la PRE puede ser con o sin extubación, que según la Task Force lo consideraba con la extubación incluida, acá no. Y también considera que es un buen dato las extubaciones realizadas sin PRE, aquellas autoextubaciones, extubaciones accidentales, o las extubaciones que se suelen hacer en quirófano, que no necesariamente todos las realizan con una PRE. Con lo cual, acá empezamos a incluir más pacientes que en la otra clasificación no los teníamos en cuenta. Y también contempla los pacientes traqueostomizados, que se va a considerar que se intentó separar de la ventilación mecánica cuando tenga 24 horas o más ventilando espontáneamente. ¿Y cuándo se va a considerar exitoso? Acá también es el otro cambio. En los pacientes intubados es aquel que se extubó y que no murió o que se reintubó 7 días posteriores a la extubación, con o sin requerimiento de BNI post-extubación. Este es otro dato que se agrega. En lo que era la Task Force no se contemplaban los pacientes que tenían BNI. Entonces también era muy difícil de clasificar. O también cuando se va al alta de UCI. Es decir, aquellos que se extuban y no se mueren, los que se reintuban después de los 7 días o se fueron de alta. En lo que es traqueostomizados, son 7 días de ventilación espontánea o al alta de UCI. Ahora, ¿qué pasa con estas clasificaciones? Lo que tiene la WIN es que 7 días, tal vez en una terapia tan chiquitita como la nuestra, sea un montón. Por eso decidimos utilizar siempre la Task Force, con la cual también nos sentimos un poco más familiarizados y estamos más acostumbrados a usar. ¿Sí? No obstante, me parece que está piola conocer los dos tipos de clasificaciones. En lo que son las pruebas de despertar y ventilación espontánea, esto comenzó allá por el 2000 con Cres, ¿sí? Donde él publicó uno de los primeros trabajos de prueba de despertar, donde halló resultados que eran muy alentadores. Lo que hacían eran, un grupo les interrumpían la sedación de manera protocolizada y otro quedaba según criterio médico. Entonces lo que encontraron es que estos pacientes que se les protocolizaban las ventanas de sedación tenían más días libres de ventilación mecánica, estaban menos días en coma, menos días pasaban en la UCI y tenían mayor supervivencia al año. Con lo cual, de ahí en adelante, empezaron a salir múltiples trabajos de prueba de despertar. Este es uno muy importante, que es de Girard, que es un ensayo controlable autorizado, que se publicó en la Lancet en el año 2008, donde lo que hacían eran dos grupos. Ellos querían ver la eficacia de una prueba de despertar combinada con una prueba de ventilación espontánea versus un grupo control que solo tenían la prueba de ventilación espontánea. ¿Sí? Y se les cerraba la sedación también al criterio médico. Incluyeron más de 300 pacientes y como variable primaria tenían los días libres de ventilación mecánica a los 28 días y como variables secundarias alta en UCI, hospitalaria, mortalidad, duración de coma y de delito. Lo que ellos encontraron es, tenemos en la primera columna todas las variables de resultado, la segunda es el grupo intervención, la tercera es el grupo control y por último el valor de P. En lo que son los días libres de ventilación mecánica, había una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo intervención, es decir que protocolizar los cierres de sedación iba a disminuir los días de ventilación mecánica. En lo que respecta a los días al alta, tanto de la UCI como hospitalaria, también había una diferencia estadísticamente significativa y esos pacientes tenían menos días en UCI y menos días en hospital.
Y lo que no es un dato menor es que estos pacientes al año se morían mucho menos. Los pacientes que estaban en el grupo de intervención tenían un 44%, y los pacientes que estaban en el grupo control tenían un 58% de mortalidad al año, con lo cual también daban resultados estadísticamente significativos. Y del mismo modo, la duración de la disfunción cerebral. Ellos como coma decían aquellos pacientes que se mantenían en un RAS de -4, -5, y al realizar estas ventanas de sedación, en el grupo de intervención lo que se vio es menos días de disfunción cerebral o de coma. Con lo cual, este es uno de los tantos trabajos que destaca la importancia de protocolizar las ventanas de sedación. En el 2013 salió un trabajo de Julian Barr, que es una guía práctica clínica que está súper piola, que plantea el protocolo de Wake Up and Breath, o sea, nos tenemos que despertar y comenzar a respirar. Va a incluir dos grandes partes. Por un lado, estas pruebas de despertares espontáneas, o más conocidas como SAT, y las pruebas de ventilación espontánea, que es el SBT, ¿sí? Ellos lo protocolizan de la siguiente manera. Tenemos, si el paciente cumple los criterios para iniciar la SAT, lo que vamos a hacer es realizarlo. ¿En quién la vamos a realizar? En aquellos pacientes que no tengan convulsiones activas, que no tengan abstinencia alcohólica, que no estén agitados, que no estén usando bloqueantes neuromusculares, que no tengan isquemia miocárdica y que tengan una PIC normal. Si el paciente reúne todos esos criterios, yo ya podría empezar a realizar la SAT. Entonces la realizo, y acá tenemos nuevamente dos caminos. Que la pase exitosamente, y voy a avanzar al siguiente paso, que es realizar la PRE, o si el paciente falla, lo que vamos a hacer es reiniciar la dosis de sedantes, pero a mitad de dosis, siempre con el objetivo de ir tratando de sacárselo. Y la reevaluación va a ser cada 24 horas. Los criterios de falla de SAT van a ser que el paciente esté ansioso, agitado, con dolor, que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 35, que sature por debajo de 88, que tenga dificultad respiratoria o que tenga alguna arritmia cardíaca. Ahora, si todo evoluciona favorablemente y pasa a la SAT, lo que nos vamos a empezar a plantear es la prueba de respiración espontánea, que también tiene que cumplir con ciertos criterios. Estos criterios son que el paciente no esté agitado, que la saturación de oxígeno esté por arriba del 88%, que la fracción inspirada de oxígeno sea menor al 50%, con una PIP menor o igual a 7,5 centímetros de agua, que no esté cursando con una isquemia miocárdica, que no requiera uso de vasopresores, eso después lo vamos a ver bien en la Taxford, pero hay algunos autores que permiten mínimos usos de vasopresores, y que tenga obviamente esfuerzo inspiratorio. Si todo eso sucede, el paciente ya estaría en condiciones de realizar una PRE, ¿sí? Entonces, esta PRE puede resultar exitosa, y yo ya debería considerar la extubación, que va a ser otro proceso completamente distinto, y que tengo que considerar otros parámetros, o lo que me puede pasar es que me falle la PRE el paciente. Entonces lo que yo voy a establecer es nuevamente soporte ventilatorio en una modalidad que no sea fatigante. Y ahí lo que yo voy a tener que tratar de establecer es el motivo de falla de PRE, o sea, qué es lo que sucedió para tratar de corregirlo y poder revertirlo. En cuanto a las fallas de PRE, tenemos frecuencia respiratoria por arriba de 35 o por debajo de 8, saturación menor a 88, dificultad respiratoria, cambios en el estado mental o alguna arritmia. Si bien esto no tenemos que aprenderlo de memoria, está en nuestra carpetita para tenerlo ante cualquier eventualidad o duda que tengamos a la hora de ir a evaluar al paciente. En cuanto a los criterios de Winning, los que propone la Taxford y que son los que utilizamos siempre, tenemos dos tipos, una evaluación clínica y una evaluación objetiva. Dentro de lo que es la evaluación clínica, el paciente debería tener una tos adecuada, ausencia de excesivas secreciones traqueobronquiales, y la que es más importante es una resolución o estar en vías de resolución de la enfermedad aguda que lo llevó a la ventilación mecánica. Y por otro lado tenemos mediciones objetivas, que son un montón, con lo cual siempre es bueno tener esto anotado en una carpetita para tenerlo a mano. En cuanto a lo que es la estabilidad clínica, tenemos la estabilidad del sistema cardiovascular, que tenga una frecuencia cardíaca menor a 140 latidos por minuto, una sistólica entre 90 y 160, que no tenga o que tenga mínimo requerimiento de vasopresores, que es lo que hablábamos hoy. En caso de que sea noradrenalina son menor a 0,05 gamas, y en caso de que sea dopamina o dobutamina son 5 gamas. Que tenga un estado metabólico estable, que tenga una oxigenación adecuada, ¿sí?
Generalmente nos basamos en la PAFI, que sea mayor o igual a 150, hay otros autores que son un poco más conservadores y que plantean mayor a 200, y que tengan unos niveles de PIB menor o igual a 8. Que tenga una adecuada función pulmonar. ¿Qué sería una adecuada función pulmonar? Una frecuencia respiratoria menor o igual a 35, una Pimax, que es una presión inspiratoria máxima menor a menos 20 o menos 25, de ahí para aumentar los valores siempre, que tenga un volumen tidal de mayor a 5 mililitros kilo, una capacidad vital mayor a 10 mililitros kilo, que eso se puede tomar con el respirador, un índice de Tobin o un FRBT menor a 105 respiraciones por minuto, que lo que incluye sencillamente es frecuencia respiratoria dividido el volumen tidal. Así que es un indicador que se puede calcular fácilmente a pie de cama. Y que no tenga una acidosis respiratoria muy marcada. Y por último, que tenga un adecuado estado mental. Es decir, que no tenga drogas sedantes o que no vaya fluctuando el estado mental a la hora de iniciar Winning. Con todos esos criterios, entonces, iniciamos Winning. Y sumamos dos más, que los propone McIntyre, que es que el paciente está febril y que tenga una adecuada hemoglobina para tener un adecuado transporte de oxígeno. ¿Sí? Con una hemoglobina mayor o igual a 8, entre 8 y 10 gramos sobre decilitro, estaríamos en condiciones de iniciar. Entonces, vamos comenzando con lo que es la prueba de respiración espontánea, esta famosa PRE, que lo que propone McIntyre es que hay que integrar todas las evaluaciones que uno hace durante la PRE de manera monitorizada. Es decir, no lo coloco en PRE y me voy, lo coloco en PRE y me quedo monitorizándolo de cerca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta PRE es lo que nos va a dar la información más útil para nosotros poder guiar la decisión del destete. ¿Qué ventajas tiene la PRE? Bueno, la PRE es básicamente el mejor método diagnóstico para predecir una extubación exitosa. Si bien hay múltiples parámetros o predictores para realizar una PRE, como puede ser el FRBT, la P01, el volumen tidal, la Pimax, P01 sobre Pimax, hay un montón, siempre la mejor va a ser la PRE. Y es un método que es seguro, que es eficaz y que generalmente no requiere de otras evaluaciones. ¿Sí? Entonces, al momento de realizar una PRE, contamos con diferentes métodos. Uno de ellos es presión de soporte, que presión de soporte, dependiendo de la literatura, puede ser entre 5 y 8 centímetros de agua, puede ser con o sin PIP, en aquellos casos que tenga PIP, es una PIP de 5 centímetros de agua, puede ser CPAP, que es análogo a PIP, que son 5 centímetros de agua para considerar lo que el paciente está en PRE, tubo en T o tubo en T electrónico. ¿Qué es el tubo en T electrónico? Básicamente es 0 de soporte y 0 de CPAP, ¿sí? Pero lo mantengo conectado al ventilador. Esos serían los métodos. Entonces, como hay tanta literatura al respecto, lo que tratamos de hacer con NOE fue organizarlo. Por un lado, presión de soporte, hay mucha bibliografía que avala realizarlo en presión de soporte, y por otro lado, las comparaciones con el tubo en T, o con el tubo en T electrónico y los diferentes métodos. Entonces, en lo que respecta a la presión de soporte, hay tres trabajos que son muy importantes. Uno es el Daulet, que es de la American Thoracic Society, que es una sociedad de renombre que se realizó en el 2016, publicado en la CHES, que lo que ellos plantean es que para aquellos pacientes que estén hospitalizados y ventilados por más de 24 horas, lo que ellos sugieren es hagamos una PRE con una presión inspiratoria entre 5 y 8 centímetros de agua, más que en tubo en T o CPAP. Esto es una recomendación condicional con moderada calidad de evidencia. Y lo que ellos dicen es, mira, nosotros te recomendamos cómo realizar la primera prueba de respiración espontánea, pero no cómo realizarlo en pacientes con Winning prolongado. Entonces, acá empiezan a aparecer esos grises. Y lo que ellos te dicen finalmente es que no existe un consenso y que cada unidad de terapia intensiva la va a realizar dependiendo de sus protocolos. Otro trabajo es el de Smith, que también es de la ATS, y fue publicado en 2017, es una guía, es una guía práctica clínica que proponen exactamente lo mismo. Ello te dice que para los pacientes que estén ventilados por más de 24 horas, sugerimos hacer una PRE con una presión inspiratoria entre 5 y 8 centímetros de agua, más que hacerlo en tubo en T o en CPAP. Es una recomendación condicional con moderada calidad de evidencia. Ellos dicen que los pacientes que hagan la PRE en presión de soporte tienen más probabilidad de tener una extubación exitosa y menor estadía en UCI.
y mencionan que hay una tendencia, no le dieron resultados ni estadísticamente significativos ni clínicamente significativos para decir que disminuye la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Y por último, el trabajo de Edifam, que también publicado por la ATS, es otra guía práctica clínica del 2017, que dicen exactamente lo mismo, hacer una preimpresión de soporte de 5 a 8 centímetros de agua. Ahora bien, en ningún momento mencionan si colocarlo con PIP o sin PIP, con lo cual este método se puede realizar. Impresión de soporte 7, 5, 6, 7 u 8, barra 0 de PIP o barra 5 centímetros de agua de PIP. Y todas son recomendaciones condicionales con moderada calidad de evidencia. Y a su vez, lo que ellos dicen es que los pacientes que realizan la pre-soporte son más fácilmente destetados de la ventilación mecánica. Y este destete es exitoso, que no es un dato menor. Y a su vez, lo que ellos plantean, que me parece que está muy piola, es que disminuye el trabajo impuesto por la vía aérea. Lo que menciona la literatura es que tanto el tubo endotraqueal o la cánula de traqueostomía y todo lo que son las interfaces van a generar un aumento de la resistencia y un aumento del trabajo ventilatorio. Con lo cual estos serían los valores mínimos para compensar esa resistencia que va a tener al estar conectado a la ventilación mecánica. Entonces, a la hora de comparar presión de soporte con tubo en T, no todo es tan claro como lo veníamos viendo con presión de soporte. Acá vamos a encontrar un montón de evidencia. Lo que hicimos con 9 fue ir colocándolos por años de acontecimientos, y la verdad que toda la evidencia que hay es bastante elevada calidad. Generalmente son revisiones sistemáticas, con metaanálisis, ensayos controlados aleatorizados, así que podríamos decir que son palabras mayores. Vamos a comenzar con un trabajo que está publicado en Cochrane, que es una revisión sistemática con metaanálisis de la DEIRA del año 2014, donde lo que querían hacer es evaluar la efectividad y la seguridad del tubo en T y de presión soporte en winning en pacientes adultos con falla respiratoria y obviamente ventilación mecánica invasiva por al menos 24 horas. Incluyeron más de 1.200 pacientes y contemplaban dos variables. La variable primaria era winning exitoso, y como variables secundarias contemplaban la reintubación, la mortalidad en UCI, la estadía tanto en UCI como en el hospital y la neumonía asociada a la ventilación. Lo que ellos encontraron es que presión soporte entre 5 y 10, acá nos cambian un poco los valores respecto a lo que veníamos charlando, que eran entre 5 y 8, durante 2 horas es más efectivo que tubo en T para la realización de la pre en pacientes con winning simple, aquellos que le hacíamos una pre y salían. Entonces lo que ellos plantean es que la extubación exitosa en presión soporte es de casi un 80% versus un 73,5% en tubo en T. Y acá nos mencionan el NNT, que es el número necesario a tratar, que en este caso son 14 pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo necesito tratar a 14 pacientes en presión de soporte y que este winning sea de manera exitosa para yo poder notar estos resultados benéficos a favor de presión soporte. Lo otro que nos menciona la DEIRA es, en pacientes con winning dificultoso o winning prolongado, la presión de soporte no parece funcionar tan bien y lo que tendríamos que probar es tubo en T, que disminuye los días de winning. Ahora, en lo que son variables duras, reintubación, mortalidad, estadía, tasa de infección, que en este caso es neumonía, no hubo diferencias claras entre los dos métodos. Nos vamos a otro trabajo, vamos avanzando en el tiempo, es un trabajo de Pellegrini, publicado en la Respiratory Care, es otra revisión sistemática, que lo que ellos hacen es determinar la técnica preferida de PRE, tubo en T versus soporte, en pacientes críticamente enfermos que estén en plan de winning. Y las variables que analizan son mortalidad en UCI, tasa de reintubación, duración del winning y fracaso del winning en el caso que corresponda. Incluyen 12 trabajos controlados aleatorizados, pero de baja calidad de evidencia, y lo que nos dice Pellegrini es que soporte podría resultar en una menor tasa de falla en pacientes con winning simple, pero que no tiene influencia sobre otras variables de resultados, es decir, no influye sobre la mortalidad, no influye sobre la tasa de reintubación, no influye sobre la duración o el fracaso del destete. Y lo que también plantean, en consonancia con la DEIRA, es que el tubo en T puede reducir la duración del winning en pacientes con winning prolongado. Con lo cual ya acabamos teniendo un panorama
diferente en lo que es winning simple, winning dificultoso o winning prolongado. Ahora nos vamos a un trabajo de Bers, que es del año 2007, que es una revisión sistemática con metaanálisis, donde incluye más de 3.500 pacientes, que es una barbaridad, y lo que ellos buscan es comparar los métodos de presión de soporte versus tubo INT, que involucran a los pacientes críticamente enfermos durante una extubación exitosa, la tasa de reintubación y otras variables de resultado. Y lo que ellos ven es que presión de soporte, los sujetos que utilicen ese método de tienen más posibilidades de superar la y de ser extubados de manera exitosa en un casi 6%. Este 6% sale después de un análisis de su grupo que hacen ellos porque habían encontrado una alta heterogeneidad estadística. Con lo cual, al tratar de limpiar y dejar las variables sin factores confundidores, lo que encuentran es otra vez este NNTT, que lo que dice es que necesitamos 22 pacientes tratados en presión de soporte para que sea más efectivo en un 6% en comparación con aquellos que estén en tubo en T. Hoy eran 14, ahora 22. Y lo que ellos nos mencionan es que no hay diferencias entre los métodos de en la tasa de reintubación, mortalidad en la UCI y hospitalaria. Y ahora tenemos un trabajo que es muy interesante, que es de SCLAR, que es del 2017, es otra revisión sistemática con metaanálisis, pero lo que ellos quieren evaluar acá son todas variables fisiológicas. Ellos querían ver el impacto de una en presión de soporte entre 5 y 7 centímetros de agua, con o sin PIP versus CPAP versus ATC, que es la compensación automática del tubo, versus tubo ante y versus tubo ante electrónico. Y todo esto lo querían ver en lo que es el esfuerzo inspiratorio de los pacientes que estaban críticamente enfermos. Incluyeron más de 200 pacientes y como variable primaria contemplan el esfuerzo respiratorio, medido a través del WOB, que es el trabajo respiratorio, y del producto tensión-tiempo. Y por otro lado, la variable secundaria es el esfuerzo antes y después de la extubación, y el RSDI, que es el índice de respiración rápida y superficial. Y lo que ellos encuentran es muy interesante, porque dicen que el esfuerzo respiratorio del paciente está influenciado por los distintos métodos de que hasta el momento nadie lo había dicho. Y ellos dicen que presión de soporte disminuye el esfuerzo respiratorio en comparación con tubo en T o tubo en T electrónico. Y mencionan que estos últimos parecen ser los mejores métodos que reflejan las condiciones post-extubación, porque no nos olvidemos que una vez que se extuba el paciente, ya no va a estar con presión positiva dentro del tórax como cuando realizó presión de soporte. Sin embargo, lo que nos dicen es que es un pequeño número de estudios y de pacientes y que hay mucha heterogeneidad, tanto clínica y estadística. Ahora bien, hay un trabajo de Cabello del 2010 que también lo que hacen es evaluar 3 métodos de ventilación espontánea en pacientes con winning dificultoso. Y lo que ellos ven es, en el primer gráfico tenemos pacientes con presión de soporte y PIP, ¿sí? Tenemos una curva de flujo, una curva de presión esofágica y una curva de presión en la vía aérea. A medida que vamos disminuyendo los niveles de asistencia, vamos a tener presión de soporte, pero con Z-PIP o PIP 0, y lo que vamos a ver es que hay una disminución en la ganancia de flujo, que la presión esofágica, que la podemos traducir en trabajo respiratorio del paciente, comienza a aumentar, y conforme las presiones en la vía aérea van a empezar a disminuir porque tiene menos que en el estadio anterior. Y por último, aquellos pacientes que se encuentran en tubo en T, tenemos una curva de flujo que es completamente sinusoidal, cuando el paciente ventila espontáneamente, o como estamos ventilando nosotras ahora, y lo que vemos es que el swing de presión esofágica se incrementó brutalmente, con lo cual el esfuerzo que está haciendo el paciente es mucho mayor en tubo en T que en presión de soporte con PIP de 0, que en presión de soporte con una PIP de 5. Y las presiones en la vía aérea caen porque no tienen ningún tipo de presión. ¿Sí? Entonces lo que nos dice Cabello es, bueno, veamos cómo influye esto sobre distintas variables de resultado. Entre ellas tenemos las variables, esto es un modo asisto controlado por volumen, presión de soporte con PIP, presión de soporte con Z-PIP y tubo en T. Y lo que vemos es que a medida que vamos disminuyendo el soporte, conforme a eso, va aumentando la frecuencia respiratoria, porque partimos de un modo controlado de 18, presión de soporte con PIP 19, presión de soporte con Z-PIP de 22 y tubo en T de 27. Inversamente proporcional a lo que pasa con el volumen, donde yo más ganancia de volumen tengo, es en un modo controlado o asisto controlado,
y cómo va disminuyendo a medida que tengo soporte y PIP, cómo cae aún más cuando es soporte con 0 de PIP, y cómo cae aún más cuando está en tubo ante el paciente. Y lo mismo va a suceder con el índice FRBT. A medida que el paciente va adquiriendo modalidades espontáneas y cada vez con menor soporte, ese índice va a ir aumentando. Y por último, lo que queremos destacar de este trabajo es la PTP y el trabajo respiratorio. ¿Qué era la PTP? Es este producto presión-tiempo, que también es un indicador del esfuerzo que está haciendo el paciente, y fíjense cómo en ambos casos va aumentando progresivamente. Cuando está en volumen control, por ejemplo, eso aumenta cuando el paciente está en presión soporte con PIP, aumenta aún más cuando tiene ZPIP y aumenta muchísimo más cuando está en tubo en T. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos autores? Que la presión positiva va a modificar de manera marcada el patrón ventilatorio, va a modificar el esfuerzo inspiratorio del paciente y la respuesta cardiovascular en comparación con la ventilación espontánea. En el 2009 salió un trabajo de Subirá, que es un ensayo controlado aleatorizado, multicéntrico, donde lo que ellos quieren evaluar es la tasa de extubación exitosa durante la PRE en presión de soporte durante 30 minutos, que es el grupo intervención, versus tubo en T de 2 horas de duración,